Hola chicos, en este video vamos a conocer a los óxidos. Los óxidos se forman cuando el oxígeno se combina con elementos de tipo metálicos y no metálicos, pero siempre el número de oxidación para el oxígeno va a ser -2. Eso no va a cambiar. Si todavía por ahí no les quedó muy claro qué es el número de oxidación, sería bueno que vayan al video anterior, que es el de número de oxidación, donde explico cómo ir calculando esos números de oxidación y qué representa. Eso les va a servir muchísimo para poder entender ahora la formulación de los óxidos y de todos los compuestos que vamos a ir viendo más adelante. La formulación del óxido es muy sencillo, solamente hay que saber el número de oxidación del elemento que se combina con él y cruzarlos, nada más. Sería algo así. Yo elegí el hierro y ahora estoy usando el mayor de sus números de oxidación, pero podría haber usado el menor, que es +2. Yo elegí usar el +3. Como ven, el número de oxidación del oxígeno es -2 como siempre. Lo que voy a hacer es cruzar los números de oxidación. Tal como indica la flecha de color verde en este esquema, el 3 baja hacia acá abajo y el 2, que es el -2 del oxígeno, para acá abajo. Como ven, los signos, el más y el menos, una vez que los cruzo no se escriben. Eso es regla general, siempre es así. El resultado es este: hierro 2, oxígeno 3. Como ven, el +3 del hierro cruzó hacia abajo sin el más, y el 2 del oxígeno cruzó hacia acá abajo. Y esta es la fórmula que corresponde al óxido que se forma cuando el oxígeno se combina con el hierro, con su mayor número de oxidación. ¿Sí? Bien, eso en cuanto a la formulación, cómo armar la fórmula de un óxido. Ahora, la nomenclatura, es decir, cómo nombrarlos. Vamos a usar entonces las dos nomenclaturas que, si quieren ver un poquitito de qué se trata más en profundidad, pueden ir a la guía que les subí justamente también en la plataforma para que puedan ver más en detalle qué tipo de sufijos, prefijos, números romanos usamos. Ahora lo nombramos, pero en la guía está bien explicado todo puntualmente. Como decíamos entonces, vamos a usar nomenclatura de tipo IUPAC, que usa los números romanos. Con los números romanos representás el número de oxidación del elemento que se está combinando con el oxígeno. Puede ser 3, 2, 1, 4, 5, 6, hasta 7 es el número de oxidación que se puede usar y que pueden tener los diferentes elementos. Y eso se escribe solo con números romanos y siempre entre paréntesis. También podemos usar la nomenclatura de tipo tradicional. Esa usa prefijos y sufijos. Y los 4 prefijos y sufijos que vamos a usar es hipo, per, oso, ico. Eso está más detallado en la guía, que sería bueno que lo lean junto con el video. Podría ser, se podrían complementar muy bien. Pero vamos a hacer algunos ejemplos para que se comprenda mejor. Entonces, tenemos acá los compuestos y las nomenclaturas posibles. Entonces, primer compuesto que vamos a analizar, justamente el compuesto que hicimos en la fórmula como ejemplo. Hierro 2, oxígeno 3. ¿Cómo nombrarlo por IUPAC? Muy fácil. Lo único que hay que decir es óxido de y el nombre del elemento que se combina. Óxido de hierro, óxido de aluminio, óxido de sodio, óxido de calcio. Entonces, simplemente es agregar óxido de y el nombre del elemento que se está uniendo al oxígeno. Pero hay un detalle importante. Si ese elemento tiene más de un número de oxidación, como es el caso del hierro, que tiene más de uno, que tiene el 3 y el 2, lo que vas a hacer es agregarle en números romanos, con paréntesis, ese numerito que es el número de oxidación del hierro. Entonces, óxido de hierro 3, ¿sí? Óxido de hierro 3. Sería la nomenclatura IUPAC para este compuesto. Ahora, ¿cómo sería la tradicional? Bueno, hay que pensar, ¿el hierro está usando el mayor o el menor de sus números de oxidación? Está usando el mayor. Entonces la terminación que tengo que usar es ICO.
para los números de oxidación los mayores se usa la terminación ico. Y entonces sería el óxido férrico, por tradicional. Otro compuesto podría llegar a ser este que tenemos acá, pero este es muy particular. ¿Y por qué es particular? Bueno, hay una cuestión acá. El aluminio se une con el oxígeno, como pueden ver, pero hay un detalle importante. Este compuesto se forma con un elemento que, a diferencia del hierro, no tiene más de un número de oxidación, tiene uno solo. El aluminio solo tiene un número de oxidación, nada más. Entonces, ¿cómo es la nomenclatura cuando el elemento tiene solamente un número de oxidación? Y no es el único caso. Tenemos el sodio, el calcio, el potasio, el litio. Son elementos que se pueden combinar con el oxígeno y solo tienen un número de oxidación. En ese caso, no hay nomenclatura IUPAC y tradicional. El nombre es uno solo. Es solamente decir óxido de y el nombre del elemento que se une. En este caso es el aluminio. Entonces, la nomenclatura es óxido de aluminio. No hay que agregar ni un 3, ni ico, ni oso, ni per, ni hipo. No se le agrega ningún prefijo, ni sufijo, ni número romano entre paréntesis, nada. Solamente, simplemente es decir óxido de aluminio. Nada más. Eso es fácil, porque el elemento solamente tiene un número de oxidación. Ahora vamos a un caso un poco más difícil. El cloro. El cloro es un elemento que es bastante complicado. ¿Por qué? Porque tiene 4 números de oxidación posibles. Son todos impares. Son el 1, el 3, el 5 y el 7. En ese caso ya es un poco más difícil la nomenclatura. ¿Por qué? Porque primero te tenés que fijar, ¿está usando el más grande, el mayor, los intermedios, el más chiquitito? Bueno, en este caso usa el 7. Me doy cuenta porque acá abajo hay un número 7. ¿Sí? Entonces, en ese caso, como está usando el mayor de todos los números de oxidación posibles, entonces, para la nomenclatura IUPAC, lo que vamos a hacer es decir óxido de cloro, que es el nombre del elemento que se está uniendo. Y entre paréntesis le vamos a agregar el número romano del número de oxidación del cloro. Entonces me quedaría óxido de cloro 7. Y bueno, y para la tradicional hay que usar el prefijo per y el sufijo ico, la terminación ico. Entonces me queda el nombre óxido perclórico. Per-ico significa que es el mayor de sus 4 números de oxidación. Entonces, esto sería nomenclatura y formulación de los óxidos, tanto básicos como ácidos, es decir, cuando se unen con metales y con no metales.